Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro primer miércoles de webinar del año. Es un gusto volver a saludarlos. El día de hoy vamos a tener a un gran expositor que es miembro de la Comisión GAE con el tema Gobierno Abierto y la gestión gubernamental. Les voy a comentar un poco acerca de él. Su nombre es Jaime Muñoz. Él es licenciado en Ciencias Políticas con orientación en Relaciones Internacionales, magíster en Relaciones Internacionales, doctor en Administración Pública y Políticas Públicas. Cuenta con 6 años de experiencia en Gobierno Abierto y ha sido punto de contacto de Gobierno Abierto en Guatemala ante la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto. Les voy a recordar un poco de la dinámica. Él nos va a exponer 45 minutos y al finalizar tendremos 15 minutos de preguntas y respuestas. Así que siéntanse en confianza. Si ustedes desean que yo les active el micrófono para realizar alguna pregunta, entonces solo me lo solicitan o levantan su mano, o bien pueden escribir su pregunta en el chat. Así que, sin más palabras, dejo en el uso de la misma al licenciado Jaime Muñoz para que él nos pueda ya abordar el tema, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Primero que todo, quiero agradecer a la Unidad de Comunicación Social de esta Comisión Presidencial por la invitación para participar en el presente webinar para que podamos conversar sobre un tema muy importante para lo que compete no únicamente a la próxima gestión gubernamental, sino también a lo que compete al quehacer de la administración pública guatemalteca. En esta ocasión vamos a conversar sobre la temática de gobierno abierto y la gestión gubernamental, enfocándonos principalmente en toda la labor que se ha venido realizando en la materia a nivel nacional durante la presente gestión gubernamental 2020-2024. Vamos a hacer referencia específica también sobre algunos principios o algunos fundamentos del gobierno abierto, tomando en consideración que no todos los participantes en el presente webinar conocen o tienen una orientación específica sobre cuáles son precisamente esos fundamentos teóricos básicos que debemos comprender sobre el gobierno abierto para que podamos posteriormente conversar sobre el gobierno abierto y la gestión gubernamental 2020-2024. También, asimismo, vamos a conversar un poco sobre cuáles son aquellos compromisos o aquellas acciones que competen a la próxima gestión gubernamental 2024-2028, emanados precisamente de aquellas acciones que se concertaron entre las distintas organizaciones de sociedad civil y las instituciones públicas para quedar enmarcadas dentro de lo que es el sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto de Guatemala, el cual actualmente se encuentra vigente y tiene una peculiaridad que es que trastoca tanto la gestión gubernamental 2020-2024 y también la gestión gubernamental 2024-2028. Vamos a conversar entonces cuáles son aquellos desafíos a los que se enfrentará la próxima gestión gubernamental en materia de gobierno abierto y vamos a conversar principalmente sobre aquella labor emanada del trabajo realizado conjuntamente entre organizaciones de sociedad civil e instituciones públicas durante la gestión gubernamental 2020-2024. Acá nos vamos a circunscribir específicamente en lo que fue el quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto y también en lo que conocimos como el cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, que también trastocó dos gestiones gubernamentales, la gestión gubernamental 2016-2020 y la presente 2020-2024. Vamos entonces a circunscribirnos en conversar sobre 3 planes de acción nacional de gobierno abierto, sobre la gestión realizada por parte de las instituciones públicas y organizaciones de sociedad civil que forman parte de la iniciativa de gobierno abierto en Guatemala, y vamos a conversar
sobre esos desafíos y esos compromisos que deberá de afrontar la próxima gestión gubernamental en materia de gobierno abierto, tomando en consideración la participación del Estado de Guatemala como uno de los países miembros de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, de la cual el país forma parte desde el año 2011 y que a partir del año 2012 inicia con el proceso de co-creación, implementación y evaluación de planes de acción nacional en materia de gobierno abierto. Vamos a conversar entonces un poco sobre esos antecedentes, vamos a conversar también un poco sobre cuáles fueron aquellos fundamentos jurídico-normativos sobre los cuales el Estado de Guatemala se funda para que pueda impulsar acciones orientadas al fomento de un gobierno abierto. Pero primero que todo, para poder comprender lo anteriormente referido, debemos tener claro a qué nos referimos con gobierno abierto y también tenemos que tener claros cuáles son los principios que fomenta la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto en la materia para que podamos comprender por qué el generar acciones en materia de gobierno abierto implica no únicamente la labor emanada de los distintos entes administrativos, sino que también implica que pueda participar la ciudadanía en la co-creación de los planes de acción nacional de gobierno abierto. Esto lo vamos a conversar cuando hablemos muy brevemente sobre los principios del gobierno abierto, dentro de los cuales vamos a encontrar la participación ciudadana y la colaboración como de uno de los tres principios básicos que propugna la alianza anteriormente referida. Inicialmente vamos a conversar sobre lo que nosotros podemos entender sobre el gobierno abierto. No vamos a colocar en este momento una presentación PowerPoint para poder conversar sobre ello. Posteriormente les voy a estar mostrando algunos datos a través de un material que pude desarrollar para poderles a ustedes dar a conocer algunos datos específicos sobre los resultados emanados durante la presente gestión gubernamental en materia de gobierno abierto. Bien, entonces, al hacer referencia sobre lo que nosotros podemos entender como gobierno abierto, podemos definir el gobierno abierto como todas aquellas acciones impulsadas por los gobiernos, concertadas conjuntamente con las organizaciones de sociedad civil o los distintos grupos y sectores sociales, orientadas a acercar el gobierno a la ciudadanía para poder lograr el cumplimiento de los deberes del Estado o poder generar acciones orientadas hacia su consecución. Vemos entonces que acercar el gobierno a los ciudadanos implica que los entes administrativos puedan generar algunas acciones orientadas también a generar conductos formales de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Dentro de estos conductos formales encontramos lo que conocemos como Iniciativa de Gobierno Abierto en Guatemala, la cual está conformada actualmente por 39 instituciones gubernamentales y por más de 20 actores sociales que conjuntamente concertan acciones que se van a incluir en lo que conocemos como Planes de Acción Nacional de Gobierno Abierto, que es un documento integrado que contiene distintas acciones a ser impulsadas en un plazo de 2 años por parte de las instituciones públicas bajo el acompañamiento de las organizaciones sociales o los distintos grupos y sectores sociales y también bajo la supervisión o verificación a nivel internacional de lo que conocemos como la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto. Posteriormente vamos a conversar sobre la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, pero en este momento ya tenemos un fundamento clave sobre lo que nosotros podemos comprender como gobierno abierto, que es acercar el gobierno a los ciudadanos a través de la prestación de servicios públicos, a través de generar conductos de participación ciudadana en la toma de decisiones que conciernen al interés general, pero también gobierno abierto es definido según algunos organismos o algunos entes internacionales como
aquel conjunto de acciones públicas orientadas a fomentar la gobernanza pública. Acá ya encontramos un término distinto que es el término de gobernanza, a lo que hemos conversado muy brevemente en este momento. Vemos que la gobernanza en gobierno abierto la podemos entender como todas aquellas acciones orientadas a mejorar la relación Estado-sociedad o gobierno-sociedad. Esto implica que para poder fomentarse la gobernanza en un Estado, como el Estado de Guatemala, es importante que mejoremos la relación que tenemos como entes públicos o como funcionarios y servidores públicos con los representantes de organizaciones sociales y la ciudadanía en general. Esto genera lo que conocemos como legitimidad político-gubernamental, que es simplemente la credibilidad o confianza que dan los ciudadanos a sus gobernantes o a sus entes públicos para que puedan ejercer acciones orientadas hacia el cumplimiento de esos deberes del Estado. Deberes del Estado que encontramos consagrados en la Constitución Política de la República del Estado de Guatemala, por ejemplo, en lo que se plasma en su artículo número 2, donde se estipula que son deberes del Estado garantizar la paz, la libertad, la seguridad, la justicia y específicamente en materia de gobierno abierto, el desarrollo integral de la persona. Y comento que en materia de gobierno abierto esto es muy importante porque el fomento o el generar acciones en materia de gobierno abierto implica que podamos nosotros impulsar acciones gubernamentales en materia de salud, de educación, de seguridad, de migración, de medio ambiente y de todas las temáticas que administran los entes gubernamentales. Es decir, que las acciones en materia de gobierno abierto son transversales a todas las acciones que impulsan los gobiernos en los distintos países de corte democrático. Ahora bien, quiero hacerles una referencia específica, que el fin por el cual se fomentan acciones en materia de gobierno abierto a nivel mundial, no únicamente en Guatemala, es precisamente para fomentar regímenes políticos de corte democrático, a lo cual no está exento el Estado de Guatemala y por ello forma parte de esta iniciativa a nivel internacional, que es la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto. Por ejemplo, si nosotros atendemos al tenor de lo que especifica el artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala, nos dice que nuestro país, nuestro Estado, es un Estado de corte democrático, republicano y representativo. Esto implica que nosotros debemos generar acciones cada vez más por parte de los entes públicos y también en colaboración con la ciudadanía para fortalecer el régimen democrático del Estado guatemalteco. También tomando en consideración, por ejemplo, que este es un artículo pétreo no reformable dentro de lo que compete a nuestro ordenamiento jurídico administrativo o nuestro ordenamiento constitucional. Entonces, esto implica que para poder mejorar la calidad de las democracias, se instituyen iniciativas a nivel internacional y a nivel nacional para fortalecer este régimen político, tomando también en consideración que nuestra institucionalidad pública responde a su régimen político o a su forma de gobierno, que es democrática. Entonces, acá tenemos otro fundamento de valor para comprender lo que entendemos como gobierno abierto. Entonces, para poder ir nosotros sintetizando un poco qué es el gobierno abierto y para qué se instituye. Ya sabemos que el gobierno abierto se orienta para acercar el gobierno a los ciudadanos, para fomentar la gobernanza pública o la gobernanza política y uno de sus fines o su fin superior es el fomento de regímenes políticos de corte democrático. Es por ello que en la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto nosotros podemos verificar que únicamente forman parte de la misma estados de corte democrático porque quieren mejorar su calidad democrática, quieren mejorar la garantía del cumplimiento de los derechos humanos hacia la población o hacia el ciudadano como centro de la administración. Esto también va a generar mayor legitimidad. ¿Por qué? Porque los ciudadanos van a confiar más en sus gobiernos y a mayor legitimidad, mayor democracia.
a mayor legitimidad, mayor gobernabilidad, o sea, mayor capacidad de los gobiernos de poder gobernar. Y esto va a generar precisamente mayor desarrollo social y minimizará un ambiente donde en distintos países de corte democrático en proceso de consolidación, como el Estado de Guatemala, que permean muchos conflictos sociales, puedan atenderse porque existen conductos formales donde pueda escucharse al ciudadano para poder plantear acciones gubernamentales por parte de los gobiernos en turno y plantear soluciones a esas conflictividades que no se han podido atender previamente por los gobiernos en turno y que pueden profundizar algunos problemas sociales presentes y a futuro. Entonces, ya ven ustedes por qué la importancia de la existencia de iniciativas en materia de gobierno abierto en los distintos países como el Estado de Guatemala. Ahora bien, quiero conversar con ustedes sobre los principios del gobierno abierto para que ya podamos posteriormente recaer en lo que es la gestión gubernamental en la materia durante la presente gestión de gobierno. Vemos que existen tres principios fundamentales que son impulsados por la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto para que los países los tomen en consideración y puedan generar planes de acción nacional en la materia de mejor calidad. Está el principio de transparencia, está el principio de colaboración y está el principio de participación ciudadana. Vamos a iniciar con el principio de participación ciudadana, que hace referencia específica a que no puede fomentarse un gobierno abierto si no se da participación al ciudadano en la toma de decisiones públicas, en poder concertar en espacios de toma de decisión conjuntamente con los gobiernos, acciones gubernamentales a ser materializadas por parte de los entes públicos en determinado periodo o temporalidad, que en este caso son 2 años, porque este es un estándar internacional al que debe de atender el país que forma parte de la iniciativa de gobierno abierto en Guatemala. Por eso ustedes van a verificar que nuestros planes de acción nacional de gobierno abierto tienen una temporalidad de 2 años. Por ejemplo, el cuarto plan de acción nacional tuvo una temporalidad 2018-2020. El quinto plan de acción nacional, una temporalidad 2021-2023. Y ahora el sexto plan de acción nacional tiene una temporalidad 2023-2025. Esto atiende a ese estándar internacional. Vemos que el fomento de un gobierno abierto implica que se pueda fomentar una cultura de atención a la ciudadanía para poder materializar acciones institucionales que contribuyan al desarrollo de los estados. Entonces, por ahí tenemos ya el primer principio del por qué es importante la participación ciudadana. Nos vamos al siguiente principio, que es el principio de colaboración. Esto implica que el gobierno abierto es algo que compete a todos. El gobierno abierto no compete únicamente a que los gobiernos materialicen acciones gubernamentales, sino que la ciudadanía también pueda aportar conocimiento, pueda aportar el traslado del conocimiento de cuáles son sus demandas, cuáles son sus intereses, pero principalmente cuáles son las demandas que los distintos gobiernos deben de atender por parte de la ciudadanía, que son los intereses sociales. Entonces, vemos que también la ciudadanía puede colaborar para que los resultados gubernamentales puedan ser de mejor calidad. Este es el segundo principio. Y el tercer principio es la transparencia. ¿Por qué la transparencia es un principio fundamental en materia de gobierno abierto? Porque vemos que para poder garantizar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, la ciudadanía debe de conocer de los actos públicos y para ello los gobiernos deben de impulsar acciones cada vez mayores para que la ciudadanía pueda contar con la información adecuada, como por ejemplo marcos normativos, como por ejemplo algunas herramientas a través del uso de tecnologías de información y comunicación para poder brindar información al ciudadano, información que pueda ser de utilidad para que ellos puedan ejercer acciones en materia de auditoría social
o también acciones en materia de poder plantear algunas propuestas para el desarrollo del país y que puedan tomarse en cuenta como parte de la acción gubernamental de los gobiernos en turno. Entonces, ahí ya tenemos los tres principios. Hay algunas instituciones internacionales que incluyen un principio adicional que es el de innovación tecnológica, como por ejemplo lo hace el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que es el CLAD, del cual también Guatemala forma parte, y de ellos emanan también dos cartas internacionales fundamentales, como es la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, que es la Carta de Colombia, y también la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, que son dos herramientas importantes para poder también tomarlas en consideración y poderlas aplicar a nivel nacional para fomentar el gobierno abierto. Inclusive la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano con relación a la administración pública, y también podemos incluir allí algunos otros fundamentos como la Carta Iberoamericana de Buen Gobierno. Pero acá nos estamos saliendo un poco de lo que nos compete, que es principalmente conversar ya sobre lo que es la gestión gubernamental y los resultados en materia de gobierno abierto 2020-2024. Sin embargo, entonces aquí ustedes ya tienen los fundamentos básicos para poder comprender un gobierno abierto de manera bastante rápida, por lo menos para que podamos ya conocer cuál es esa gestión en la materia a nivel nacional, y únicamente hacer de conocimiento que a nivel internacional el fundamento del impulso de acciones en materia de gobierno abierto se centra en el artículo número 5 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, convención que es administrada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Guatemala también forma parte de esa convención a nivel internacional, y esto es para que podamos también comprender un poco tanto los fundamentos jurídicos normativos a nivel nacional que se desprenden desde la Constitución Política como también a nivel internacional. Ahora bien, ahora sí vamos a pasar con lo que compete a el gobierno abierto y la gestión gubernamental 2020-2024 y desafíos hacia el 2028. Vemos que durante los años 2020 a 2024, el país impulsó dos planes de acción nacional de gobierno abierto y también dio seguimiento a lo que fueron algunas acciones que quedaron pendientes en materia del cuarto Plan de Acción Nacional. Prácticamente se cumplieron con 76 acciones o hitos de 137 hitos que venían de un cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto de una gestión gubernamental anterior. Vemos que también se co-crearon durante esta presente gestión gubernamental 69 hitos o acciones institucionales. Eso vamos a comprender por hitos en este momento, de las cuales se han materializado 55 hasta el día de hoy en lo que compete al quinto y al sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. La tarea pendiente para la próxima gestión gubernamental es que se puedan materializar 14 hitos del sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, de los 20 hitos con los cuales forma parte este Plan de Acción Nacional. Ya vamos a hablar un poco de los planes de acción nacional de gobierno abierto, pero esto es para que ustedes tengan un fundamento inicial antes de que podamos visibilizar la presentación PowerPoint. Vemos entonces acá que hay distintos momentos dentro de las iniciativas de gobierno abierto en los países que forman parte de la Alianza Mundial. Entre ellas está el momento en que los países co-crean planes de acción nacional de gobierno abierto. Está el momento en que los países implementan planes de acción nacional en la materia, y los momentos en que los países evalúan los planes de acción nacional. También, asimismo, Guatemala atiende a distintos requerimientos internacionales para que se generen informes a nivel internacional para que se pueda fomentar una cultura mundial en materia de gobierno abierto y no únicamente una cultura a nivel nacional. A nivel nacional, vemos que uno de los fundamentos también jurídicos normativos para impulsar acciones en materia de gobierno abierto
y que también debemos de tomar en consideración la presente gestión gubernamental, que fue muy importante para ello, es el decreto 40, el acuerdo gubernativo 45-2020, el que dio vida a la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Ahora se amplía con el acuerdo gubernativo 81-2023, lo que es el plazo de vigencia de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Anteriormente a ello no teníamos nosotros en Guatemala institucionalidad pública ya específicamente que se plasmara en normativa a nivel institucional para dar seguimiento a las iniciativas internacionales en materia de gobierno abierto, únicamente en materia de transparencia, que fue lo que se dio con el acuerdo gubernativo 41-2018, que dio vida a la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, hoy denominada Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Vamos a pasar entonces a la presentación PowerPoint. Les pido disculpas a todos ustedes si estoy hablándoles bastante rápido. Es un tema muy complejo. Quiero que ustedes puedan tener la mayor información posible sobre la temática y con todo gusto cuando ustedes tengan alguna consulta, aquí estoy para servirles. Voy entonces a compartir pantalla para que podamos iniciar con verificar algunos puntos sobre los distintos planes de acción nacional de gobierno abierto. Por favor, sí observan la presentación en pantalla. Sí, sí se puede ver. Muchas gracias, Carla. Bueno, aquí tenemos algunos antecedentes de la iniciativa de gobierno abierto en Guatemala. Ya les había hecho referencia que Guatemala se adhirió en el año 2011 en lo que es el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas a la iniciativa a nivel mundial en materia de gobierno abierto, que es la Open Government Partnership, OGP, por sus siglas en el idioma inglés. Vemos que a partir del año 2012 se inició con el proceso de co-creación e implementación de planes de acción nacional de gobierno abierto, con la peculiaridad que en el 2012 únicamente participaron las instituciones públicas implementando las distintas acciones en la materia. En el presente, Guatemala se encuentra en proceso de revisión e implementación de lo que es el Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2023-2025. Esto es bastante importante que lo tomemos en consideración porque vemos que es una de las acciones que también inclusive ya se ha incluido el tema de gobierno abierto como dentro de las 10 acciones prioritarias para fomentar la transparencia en la próxima gestión gubernamental a partir del 14 de enero del año 2024. Nos vamos entonces acá al gobierno abierto en la gestión de gobierno 2020-2024. Acá les comentaba a ustedes sobre las distintas acciones que se impulsaron durante estos años. Vemos que dentro de las principales acciones se implementó el cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020. Este constó en su momento con 137 hitos o 137 acciones gubernamentales y con 24 compromisos. Este fue un plan de acción nacional de gobierno abierto bastante amplio y complejo. Fue el plan con más acciones gubernamentales que se ha incluido a nivel nacional e inclusive en los países de América Latina y el Caribe. Vemos que la implementación de este plan de acción nacional también trastocó dos gestiones gubernamentales, la gestión 2016-2020 y la 2020-2024. Este plan de acción nacional culminó su proceso de implementación el 31 de agosto del año 2020 y cuando la presente gestión de gobierno le inicia a dar la atención al cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto en lo que se refiere a la gestión del mismo, a partir del mes de enero del año 2020 hasta agosto, se pudieron materializar 76 acciones gubernamentales.
más 16 acciones gubernamentales que ya se habían implementado durante la gestión 2018-2020. Vemos entonces que al final este Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto pudo materializar 92 acciones gubernamentales. Ya posteriormente les voy a mostrar algunas gráficas previo a que concluyamos con el presente webinar. Vemos que también durante la presente gestión gubernamental se impulsó el proceso de co-creación, el proceso de revisión, el proceso de implementación y de evaluación del quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2021-2023, el cual tuvo su lanzamiento oficial para su proceso de co-creación el 8 de octubre del año 2020. Vemos que este Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto contó con 49 hitos o 49 acciones gubernamentales circunscritas en 12 compromisos, de los cuales se alcanzó el cumplimiento de 43 acciones gubernamentales o 43 hitos de los 49, de los cuales se compuso precisamente este Plan de Acción Nacional en materia de gobierno abierto. Se materializaron acciones en lo concerniente a la temática de gobierno digital y transparencia, en la temática de salud alimentaria y nutricional, educación, salud, migración o atención al migrante, inclusión social. También se generaron acciones en materia de seguimiento a algunas convenciones firmadas y ratificadas por parte del Estado de Guatemala en materia de transparencia y mecanismos contra la corrupción, como es la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Asimismo, también se impulsaron algunas acciones en materia de reducción de la pobreza, donde se vinculó el tema precisamente de las acciones impulsadas por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Vemos que también dentro de la presente gestión gubernamental se impulsó la co-creación y revisión y se está iniciando con el proceso de implementación del sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2023-2025, el cual se tiene como fecha para poder cumplirse con las acciones que de él emanan, que son 20 hitos hasta el momento, al 30 de junio del año 2025. Ustedes se preguntarán por qué el Plan de Acción Nacional, que fue el quinto, tenía 49 hitos o 49 acciones gubernamentales y por qué el sexto plan tiene únicamente 20 circunscritas a 6 temáticas. Ya posteriormente vamos a visibilizar brevemente cuáles son las temáticas. Esto se debe a que como es un plan de acción nacional que se co-crea en la presente gestión y trastocará también la próxima gestión gubernamental, ya se estará dando un plazo durante el proceso de revisión del mismo hasta el 30 de junio del año 2024 para que se puedan incluir nuevos compromisos y nuevos hitos ya bajo las consideraciones del próximo gobierno. Entonces, vemos que hay hitos o acciones gubernamentales que son llamadas puente, que trastocan las dos gestiones gubernamentales e hitos que ya se cumplieron previo al 14 de enero del año 2024. Ya posteriormente vamos a verificar o visibilizar eso en las próximas diapositivas. Pero es importante que podamos comprender esto para que sepamos cuál ha sido la labor realizada durante la presente gestión gubernamental en materia de gobierno abierto. Todos estos resultados también hemos compartido los mismos con la comunidad internacional en distintos espacios internacionales, como lo son las cumbres regionales y las cumbres mundiales en materia de gobierno abierto. En la última cumbre mundial se llevó directamente por parte del Estado de Guatemala, en la que tuvimos la oportunidad de participar en Tallinn, en Estonia, los resultados del quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2021-2023. Anteriormente también se dieron a conocer ante la comunidad internacional los resultados emanados del cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto en la Cumbre Mundial de 2019 en Canadá.
Y vemos que también existe un repositorio a nivel nacional que ustedes pueden visibilizar en gobiernoabierto.transparencia.gov.gt, donde pueden verificar en tiempo real el avance del cumplimiento de compromisos e hitos de los planes de acción nacional de gobierno abierto en Guatemala. Para todo este proceso de implementación, de co-creación, de revisión que ustedes pueden observar en pantalla, se han realizado un sinfín de actividades por parte de las organizaciones sociales y también por parte de las distintas instituciones públicas que forman parte de la iniciativa de gobierno abierto en Guatemala. Por ejemplo, déjenme comentarles que existen distintos espacios de toma de decisión que son decisiones conjuntas, ya que todas las decisiones en materia de gobierno abierto las tomamos conjuntamente con los distintos actores sociales. Llevamos hasta el día de hoy 201 reuniones en materia del Comité Técnico de Gobierno Abierto, que es un espacio de toma de decisión de la iniciativa del gobierno abierto en Guatemala, que actúa en calidad de foro multiactor de la iniciativa en el país, ya que cada país miembro debe contar con un espacio homólogo a nivel internacional que es llamado foro multiactor para que se tomen decisiones en la materia de gobierno abierto. En Guatemala se llama Comité Técnico de Gobierno Abierto. Asimismo, por ejemplo, en actividades como el quinto Plan de Acción Nacional, cuando lo co-creamos, realizamos más de 100 actividades para poder concertar conjuntamente con estos actores sociales el Plan de Acción Nacional. Acá, nuevamente, ustedes pueden observar en pantalla lo que anteriormente les hice referencia, que se definieron durante la presente gestión gubernamental 69 hitos para lo que es el quinto y sexto Plan de Acción Nacional. Y aquí tenemos un pequeño error porque son 55 hitos los definidos y proyectados para su cumplimiento durante la presente gestión de gobierno, quedando un saldo de 14 hitos para la próxima gestión de gobierno, más los que se quieran adherir por parte de las próximas autoridades. El quinto Plan de Acción Nacional, acá únicamente una breve referencia, 36 instituciones públicas participaron en su proceso de co-creación. Su eje central fue la temática de transparencia en la gestión pública y presupuesto del Estado, temática definida conjuntamente con los actores sociales. Y acá podemos observar que nosotros, antes de poder definir este quinto Plan de Acción Nacional, específicamente lo que fueron sus compromisos e hitos, pusimos a disponibilidad de la ciudadanía una herramienta de consultas ciudadanas para que todo ciudadano pudiera participar en cuál era su interés o necesidad para ser materializada por parte de los entes públicos dentro del Plan de Acción Nacional, conjuntamente con el apoyo de una organización de sociedad civil. También, asimismo, durante el proceso de co-creación de este quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, definimos 6 temáticas prioritarias o principales para la co-creación de lo que fueron sus hitos. ¿Cuáles fueron las temáticas? Gobierno digital y modernización de la gestión pública, educación, salud, seguridad alimentaria y nutricional, medio ambiente, cambio climático, migración y reducción de la pobreza, inclusión social y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y gestión y seguimiento de iniciativas, tratados y convenios internacionales en materia de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas. De estas temáticas, posteriormente se definieron 12 compromisos y 49 hitos. Y a nivel internacional, se identificaron 3 potenciales compromisos derivados de estas temáticas para que se pudiera replicar su importancia a nivel internacional, como por ejemplo el tema de migración y reducción de la pobreza, donde por primera vez en Guatemala se incluyó esa temática en un plan de acción nacional de gobierno abierto. Por primera vez en lo que es un plan de acción nacional también se hicieron participativas las recomendaciones internacionales emanadas de informes de Naciones Unidas y de informes de la Organización de Estados Americanos en materia de las convenciones de transparencia y anticorrupción, como la Interamericana y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Estos son solo unos datos generales como resultados. Vemos también que se tuvieron distintos compromisos o distintas
acciones institucionales a impulsarse. Estos fueron los compromisos del Plan de Acción Nacional, en ese momento el quinto Plan de Acción Nacional, como por ejemplo el impulso de acciones institucionales para el fortalecimiento de la publicación en materia de datos abiertos, ya que esto es muy importante para que se pueda contar con formatos accesibles, para que la ciudadanía pueda contar con la información y pueda utilizarla para poder generar sus procesos de auditoría social de una manera más rápida y también para fomentar procesos de investigación social. También para los entes fiscalizadores del Estado que necesitan contar con información de las distintas instituciones públicas a nivel gubernamental. También se impulsaron acciones como la actualización participativa del Plan de Gobierno Digital 2021-2026. Ahí ustedes ven el término participativo, ya que existía un plan de gobierno digital, pero no participativo, porque sus acciones también deberían de ser co-creadas, visibilizadas y acompañadas por parte de la ciudadanía o los distintos actores públicos, y eso se logró. Promocionar las acciones gubernamentales es importante porque al conocer las acciones públicas como la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, se logró específicamente que la ciudadanía se siga apropiando de que existen acciones donde pueden también impulsar sus esfuerzos desde las organizaciones sociales para mejorar los resultados de los entes administrativos. Y ahí ustedes pueden verificar otras acciones que se impulsaron dentro del Plan de Acción Nacional. Para ir avanzando, acá únicamente ustedes pueden proceder con su lectura y vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Acá tenemos otras acciones y podemos llegar hasta lo que es el compromiso número 12, donde se hizo referencia de la mejora de mecanismos de información hacia la divulgación sistemática de datos de la iniciativa de transparencia en las industrias extractivas. Aquí ya vemos que el tema de transparencia es un principio del gobierno abierto y se incluye en los planes de acción nacional. También la implementación del estándar de datos abiertos en la infraestructura, que es el OC for IDS, por ejemplo. Vemos el seguimiento nacional y participativo a convenciones, la materialización de algunos fundamentos impulsados en el seno de la Organización de Naciones Unidas, de la cual el Estado de Guatemala, también déjenme decirles que es un Estado miembro fundador, fue uno de sus 51 Estados miembros fundadores desde el año de 1945. Tenemos también otras acciones que se impulsaron, como pueden ver ustedes en los compromisos 7 y 8. Vemos que para la definición de ese plan de acción nacional se impulsaron 4 encuentros regionales en materia de gobierno abierto para que pudiéramos cubrir con los 22 departamentos del país. Se logró y conjuntamente con estos encuentros pusimos a disponibilidad la herramienta de consultas ciudadanas. Se llevaron a cabo 6 conversatorios para que la ciudadanía pudiera conocer la importancia de por qué se definieron determinadas temáticas para poder generar compromisos e hitos en el Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, en ese momento el quinto. Se impulsaron 26 reuniones de trabajo de co-creación de compromisos e hitos conjuntamente con las organizaciones sociales para cumplir con los estándares internacionales de la iniciativa de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto y también para fomentar la participación ciudadana. Y el primer borrador de este plan emanó y se publicó el 30 de noviembre de 2021. También pudimos llevar a cabo 17 reuniones de trabajo entre representantes de organizaciones sociales de las agencias implementadoras, que son las instituciones públicas que tienen a cargo materializar compromisos e hitos en el Plan de Acción Nacional. Y también 35 reuniones del Comité Técnico de Gobierno Abierto en su calidad del foro multiactor, únicamente para la co-creación de ese plan, así como 3 reuniones de seguimiento con la Unidad de Apoyo a Países para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, y 24 reuniones de revisión que abarcaron a partir del 30 de junio de dicho año, para poder cumplir también con los requerimientos de fondo y de forma de los planes de acción nacional, que es muy laborioso realizar dichos planes. Ahora bien, nos vamos también brevemente por cuestiones de tiempo con el sexto plan. El sexto plan de acción nacional tiene una temporalidad 2021-2023 y todo su proceso dio inicio a partir del 27 de febrero, donde Guatemala recibió el memorándum para Guatemala de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto por parte de la Unidad de Apoyo a Países para Norteamérica y Centroamérica y el Caribe.
donde se nos recomendaba en un inicio no co-crear un plan de acción nacional, pero tomando en cuenta la coyuntura del proceso electoral, al final la alianza nos recomendó sí poder co-crear dicho plan de acción nacional. Al día siguiente de recibir ese memorándum, esta comisión presidencial giramos a conocimiento del Comité Técnico de Gobierno Abierto en su calidad de foro multiactor, tomando el principio de publicidad de los actos públicos de esta comisión presidencial, el conocimiento de dicho memorándum para poder informar que ya se había comunicado la alianza al respecto de las recomendaciones del proceso de co-creación. Ya el 10 de abril giramos el conocimiento a dicha unidad de apoyo a países que íbamos a co-crear nuestro plan de acción nacional, en este caso el sexto, durante el año 2023, y el 30 de mayo se aprobó el proceso formal de co-creación del sexto plan. Posteriormente se realizaron acciones como la definición también de temáticas para el sexto plan de acción nacional, siempre en conjunto con las organizaciones sociales y las instituciones gubernamentales. Se validaron a nivel institucional por parte de Presidencia de la República las temáticas emanadas para el Plan de Acción Nacional y dimos una respuesta razonada a los distintos actores sociales participantes dentro de la iniciativa, donde se les informó que se atendió a las temáticas solicitadas por dichas organizaciones para poder co-crear compromisos e hitos. Posteriormente, cuando contamos ya con esas temáticas, se llevaron a cabo las distintas mesas de co-creación, sociedad civil y gobierno, donde conjuntamente estas organizaciones sociales dieron a conocer qué acciones institucionales deben de impulsarse tomando en consideración las distintas temáticas definidas para este plan, para que fueran acogidas por las autoridades superiores de ministerios y secretarías y materializadas por dichas instituciones en el sexto Plan de Acción Nacional durante su proceso de implementación. Estas actividades se llevaron a cabo del 12 al 15 de junio y ahí emanaron los 6 compromisos del plan y los 20 hitos. También, asimismo, posteriormente se validaron las plantillas de los compromisos entre el 16 y el 20 de junio del año en curso para cumplir con los requerimientos internacionales. Asimismo, se concluyó con la orientación del mecanismo de revisión independiente y se definió la presentación del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto en el Foro Multiactor en el mes de junio. Quiero comentarles que por primera vez en Guatemala se pudo presentar resultados de un plan de acción nacional y ese mismo día iniciar con un próximo plan de acción nacional de gobierno abierto. Se presentaron los resultados del quinto plan y ese mismo día dio inicio al proceso de revisión e implementación del sexto plan de acción nacional. ¿Cuándo fue? El 30 de agosto de este año. Sin embargo, nuestro plan entra con una ventana de planes de acción nacional de 30 de junio, porque los 30 de junio los estados inician su proceso de implementación de planes de acción nacional, aquellos que les compete, para mantener un orden a nivel internacional por la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto. Entonces, hasta el momento, en el sexto Plan de Acción Nacional ya se han implementado algunos hitos y yo les voy a estar mostrando ahora unas gráficas. Acá tenemos, por ejemplo, lo que fue el cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. Tenemos acá lo que fueron sus compromisos. El material se los puedo compartir con la licenciada Carla para que ustedes también puedan contar con el mismo, con todo gusto. Tenemos acá el quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. Acá únicamente definimos las temáticas, lo que es el compromiso, lo que es el eje, para que ustedes puedan visibilizarlo. Y tenemos acá algunas fotografías alusivas a lo que fue el proceso de co-creación, implementación y definición de los planes de acción nacional de gobierno abierto. Ustedes las pueden visibilizar acá en pantalla. Tenemos el sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto también aquí en pantalla, lo que son sus 6 temáticas y lo que son los distintos compromisos que emanaron de las 6 temáticas definidas. Y tenemos acá los resultados de los planes de acción nacional de gobierno abierto. Vemos que el cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto tuvo un avance general de un 82.62% de cumplimiento.
El quinto Plan de Acción Nacional contó con un 91.3% de cumplimiento. Es el plan que ha tenido un porcentaje mayor de cumplimiento. Le sigue lo que fue el tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. Y aquí tenemos los avances hasta el día de hoy de lo que es el sexto Plan de Acción Nacional, que tiene muy pocos meses de haberse impulsado su proceso de revisión e implementación. Vemos también que algo muy importante es que se generaron buenas prácticas durante el proceso de implementación de lo que fue el quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. Vemos que lo implementamos también con una coyuntura COVID-19 que minimizó los espacios de careo presenciales conjuntamente entre la institucionalidad pública y las organizaciones de sociedad civil. Y esto también fue un logro porque pudimos también hacer uso por primera vez de las tecnologías de información y co-creación, y comunicación para co-crear planes de acción nacional de gobierno abierto, y esto es un referente también a nivel internacional de conocimiento por parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto. Vemos que las organizaciones de sociedad civil, hay muchas organizaciones que han participado activamente en este proceso, y Guatemala cuenta también con un repositorio donde ustedes pueden visibilizar toda esta información. Bueno, entonces yo concluyo acá. Perdón si me pasé algunos minutos, licenciada Carla. Creo que con esto podemos contar ya con un buen material de apoyo para el conocimiento de lo que es la gestión gubernamental del gobierno abierto. Si tenemos entonces tiempo para algunas consultas, con todo gusto estoy a la orden, Carla. Muchas gracias. Muchas gracias, Lick. Perdone que me sacó de la reunión. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, si quiere que le abras el micrófono o si quiere escribir su duda en el chat. Aquí tenemos una pregunta de Jonathan Zapata. Dice, entiendo que datos abiertos estaba separado de gobierno abierto. Ahora se integra dentro del quinto y del sexto plan. Es una pregunta. Muchas gracias por la consulta. Quiero hacer una referencia acá específica. Vemos que Guatemala cuenta con lo que es el Acuerdo Gubernativo 199-2018, que es precisamente la Política Nacional de Datos Abiertos. Esta Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico impulsa acciones orientadas tanto al fomento del gobierno abierto como también al fomento del gobierno electrónico. Hay acciones que impulsa lo que es la Dirección de Gobierno Electrónico de esta Comisión Presidencial, entre ellas lo que compete a el tema de fomentar o aplicar la información en materia de datos abiertos por parte de las distintas instituciones públicas gubernamentales. Lo que se incluye en Gobierno Abierto en el Plan de Acción Nacional es todo aquello que nace desde el sector social hacia las solicitudes del gobierno para ser incluido, para seguir fomentando acciones en materia de datos abiertos. Por ejemplo, se incluyó por parte de la ciudadanía la necesidad dentro del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto de generar un índice nacional en materia de datos abiertos. Se incluyó también por parte de la ciudadanía que, si bien es cierto, ya se contaba con un plan de gobierno digital que incluía también la temática de datos abiertos, se pudiera generar algunas acciones que se incluyeran por parte de estos entes o grupos sociales para que las materializara el gobierno en materia de datos abiertos en ese plan de gobierno digital que tiene una connotación participativa. Entonces vemos que únicamente aquí se complementa. Existen acciones en materia de datos abiertos que impulsa la Dirección de Gobierno Electrónico y acciones en materia de datos abiertos que emanan en los planes de acción nacional de gobierno abierto.
Muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta para el licenciado, ¿verdad? Que él acá tiene todos los conocimientos sobre gobierno abierto y sería de aprovechar cualquier duda o inquietud que ustedes tengan. Y aprovechando este espacio, por si en lo que esperamos alguien más tiene una duda, muchas gracias, Lick, por compartirnos todo su conocimiento, ¿verdad? Y si usted, digamos, en su experiencia, nos podría también platicar cuál cree usted que ha sido el plan de acción nacional que más ha, digamos, ha abarcado cuestionamientos gubernamentales con sociedad civil. ¿Cuál cree usted que ha sido como el, digamos así, como el más importante o con el que más se ha avanzado, verdad? Sí, acá podemos hacer alguna referencia. Por ejemplo, hay planes de acción nacional donde se han tenido como resultado la materialización de 92 acciones institucionales, como hay planes de acción nacional que tienen un porcentaje mayor de cumplimiento, pero se han materializado menos acciones gubernamentales. Y hay otros planes de acción nacional que, a criterio de la ciudadanía, han tenido más impacto que otros planes de acción nacional, tanto por la participación de los actores sociales en el proceso de co-creación, de implementación, como en los resultados públicos esperados. Por ejemplo, vemos que según el porcentaje de cumplimiento, el quinto plan de acción nacional de gobierno abierto fue un plan que logró un mayor porcentaje de cumplimiento hasta el momento, que es un 91.3%, que implica 43 acciones institucionales de 49 definidas. También asimismo tiene la peculiaridad que fue un plan de acción nacional donde se tuvo menos procesos de negociación dura conjuntamente con las organizaciones de sociedad civil y el sector gobierno. Muchas veces observamos que los procesos de negociación dura se dan porque la ciudadanía busca que se impulsen acciones por parte de los gobiernos que son muy difíciles de materializar por parte de los entes administrativos, o tal vez no se cuenta con la voluntad política de la autoridad superior de determinado ente administrativo para poder materializarlo. Y también se cuenta con planes de acción nacional que pasaron por una coyuntura bastante compleja, pero también se logró contar con algunos resultados gubernamentales, como lo fue el cuarto plan de acción nacional de gobierno abierto. A mi criterio, vemos que se obtuvieron mejores resultados en lo que compete a los procesos de participación ciudadana, de negociación con las organizaciones de sociedad civil, de estabilidad con la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, en lo que fue el quinto plan de acción nacional de gobierno abierto. El plan donde más se definieron acciones institucionales fue el cuarto plan de acción nacional de gobierno abierto, y ahora vemos que contamos con un sexto plan donde esperamos se puedan agregar más compromisos y también pueda ser un plan que nos brinde resultados positivos para el desarrollo social del Estado. Entonces, yo me quedaría por ahí, Carla. También vemos, por ejemplo, que hay planes de acción nacional como el tercero, del cual emanaron muy buenas acciones, como lo fue por primera vez la Política Nacional de Datos Abiertos. Está bien, muchas gracias, Lick. Agradezco mucho que nos comparta su experiencia y sus conocimientos. Y como ya no tenemos más preguntas, entonces hasta acá quedaría el webinar y esperemos contar con su participación en otro webinar, ¿verdad? Y gracias a todos por conectarse y espero verlos en el siguiente miércoles de webinar y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias.